El tema del día de hoy lo he titulado Alabad el nombre de Jehová. Y el texto base se encuentra en el Salmo 113, versículo 1, que dice, Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Y mientras me preparaba para este día, para esta enseñanza, pedía dirección de parte de Dios para este tiempo. Mi corazón fue dirigido por Dios a este precioso Salmo 113. Tengo muy hermosos recuerdos de mi niñez y adolescencia meditando en este salmo. Primero que todo porque recuerdo haberlo aprendido cuando estaba en sexto grado a través de una alabanza. En segundo lugar porque cada vez que ha venido a mi mente y he reflexionado sobre la grandeza de nuestro Dios, solo encuentro razones para alabarlo simplemente porque Él es digno. Recientemente he estado meditando mucho en este Salmo 113 porque es una de las alabanzas que canto a Dios en presencia de mi hijo Cristian desde que llegó a casa a sus 2 días de vida. La intención con la que lo hago es para que él lo aprenda. Sé que por ahora no entiende la grandeza de las palabras que componen este salmo, sin embargo, veo la emoción en sus ojos mientras me acerco al coro y sobre todo su intento de balbuceo mientras pregunto, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? La alegría del momento revela que es el anhelo de mi corazón que un día estas palabras del Salmo 113 lleguen a ser tan importantes para él como lo han sido para mí, y que Dios le conceda el reflexionar en el significado de ellas. Sin más preámbulo, amados hermanos, quisiera que me acompañaran a leer el Salmo 113 completo del versículo 1 al versículo 9. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, y sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y el menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amados hermanos, vamos a orar y pedirle dirección al Señor para lo que resta de esta enseñanza. Señor, y que estamos nosotros en humildad delante de tu palabra, Señor, pidiendo que abras nuestro entendimiento a tu palabra y nos permitas gozarnos, Señor, de aquello que tú nos has revelado en ella, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos des iluminación frente a ella y que al final de esta enseñanza nuestra boca pueda declarar alabanza al único que lo merece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, vamos directamente a comenzar nuevamente leyendo el Salmo 113, versículo 1, y vamos a desglosar cada uno de los versículos de este salmo. Salmo 113, versículo 1, dice de la siguiente forma, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. El salmo inicia con un llamado. Es un llamado dirigido a los siervos de Dios para que lo alaben. Este llamado se encuentra desarrollado a través de toda la escritura y lo encontramos tanto como un imperativo de adorar a Dios y también como una invitación de alabar a Jehová. Ahora es importante notar
un poco la relación entre la adoración y la alabanza, porque aunque son dos palabras que están relacionadas en la Biblia, ciertamente tienen significados diferentes. Pero para no complicarnos, lo traigo aquí en una diapositiva. La mejor forma de que lo podamos entender es de esta manera. Eh, la relación es la misma que hay entre el género y la especie. La adoración a Dios es el género y tiene muchas especies. Alabar a Dios es una de ellas. Alabar básicamente es hablar bien, articular pensamientos lógicos que hablen acerca de la persona de Dios, y muchas veces estos están acompañados de música. Por eso decimos que a través de todas las escrituras se invita al ser humano, junto con el resto de la creación, a alabar a Dios desde el principio de su existencia. Ahora, mientras que la creación sí alabó a Dios, el ser humano rehusó hacerlo. Producto de ello, la condenación de la raza humana a la muerte eterna. Pero con la proclamación del Evangelio se otorga una segunda oportunidad para que el grupo exclusivo de seres humanos, es decir, solamente aquellos que han creído que Jesús es el Mesías, ellos vuelvan a tener la oportunidad de alabar al único que lo merece. Así nos lo muestra el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 7. Dice así, y dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De forma que podemos saber con certeza que el llamado a alabar a Dios ha sido, es y será vigente tal y como nos lo está diciendo el Salmo 113, versículo 1, que de nuevo lo dice de esta forma, dice, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Por esto, desde hace 2000 años, en cada reunión de la Iglesia de Cristo se hace este mismo llamado, alabad, siervos de Jehová, y enfatizamos cómo en cada una de las páginas de la Biblia hay una invitación al lector diciendo, alabad el nombre de Jehová, ya que viendo la Biblia podemos decir que la razón intrínseca de la existencia de cada ser en el universo es alabar a Dios. Y, por ejemplo, en uno de los versículos que para mí los considero uno de mis favoritos, el apóstol Pablo habla sobre la soberanía de Dios en la elección para la salvación. Ahí él nos dice lo siguiente, en Romanos 11:36, dice así, porque de él, dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y es precisamente por esto que la Biblia nos muestra, por ejemplo, cómo la creación misma responde en adoración a Dios. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 19:1, cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eh, el líder de Israel en medio del tiempo de del regreso del exilio, Nehemías, de hecho hace una oración reconociendo la creación de Dios y la adoración en ella para su creador. Así dice Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos,
con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ello. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Regresando una vez más a nuestra cita en el Salmo 113, luego de que hemos visto cómo la creación entera adora al Creador, es importante que volvamos a nuestra cita. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. La alabanza es una especie de adoración que se manifiesta, como dijimos, en la expresión de palabras, en cantos que reconocen los atributos de Dios. Pero este es un llamado específico para aquellos que Dios ha escogido para ser su pueblo. Fue un llamado directo para Israel en el Antiguo Testamento y lo es ahora para la iglesia después de el tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, sus siervos, somos llamados a alabarle. La Biblia nos aclara que por esta razón nos escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando en Efesios 1, del 4 al 6, nos lo dice de la siguiente manera. Esto es desde la perspectiva del apóstol Pablo. Nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, desde la perspectiva del apóstol eh, Pablo, nos está diciendo que Dios nos escogió desde antes de que el mundo existiera con el propósito de llenarnos de su gracia para que al final esta gracia sea el motivo por el cual Él reciba alabanza. Otro apóstol, el apóstol Pedro, nos lo dice de la siguiente forma en Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Dios, antes de la fundación del mundo, ya sabía quiénes seríamos, tú y yo. Él sabía que nuestros pecados iban a ser cometidos en contra de Él. Él sabía que nuestro corazón nos alejaría de Él, justo como los demás seres humanos en el mundo. Pero por el puro afecto de su voluntad nos escogió para convertirnos en sus siervos. La obra de Cristo nos redimió y la obra de su Espíritu Santo nos guía en nuestra nueva vida. De forma que nos volvemos testigos de primera línea. Sabemos que es el amor de Dios, sabemos que es la misericordia, sabemos que es la gracia. No la producimos nosotros en Dios, pero la recibimos de parte de Él. Por ello, vemos que los redimidos, cuando llegan delante de Dios al final de la historia, hacen lo único que se puede hacer delante de Dios y es rendirle la alabanza debida a su nombre. Así nos lo muestra el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, del versículo 6 al versículo 7. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
Es preciosísimo el ver la integración de las razones por las cuales Dios merece recibir la gloria y la alabanza de los labios de sus escogidos, de los labios de sus siervos. Ahora, por eso el salmo continúa de la siguiente manera. En ah, siempre el Salmo 113, versículos 2 y 3. Dice, déjenme hacer el cambio. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Su plan es desde antes de la eternidad y se cumplirá sin que falte ni una sola parte en su plan. Así nos lo asegura nuestro Señor Jesucristo cuando nos habla sobre ello en Mateo 5:18, hablándonos sobre la Biblia, sobre el cumplimiento el plan establecido por Dios y manifiesto en las Escrituras. Nos dice en Mateo 5:18 de la siguiente manera. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que se haya cumplido. Ni siquiera la parte más pequeña en las letras que componen la ley dejarán de cumplirse, porque en ella se encuentra, primero que todo, establecida la justicia de Jesús como Cristo. Y en segundo lugar, se encuentra el método expiatorio, que es el método de salvación y justificación en favor de nosotros, sus siervos. Por ello, ni una sola parte de la ley dejará de cumplirse, y esto significa que ni uno solo de los escogidos por Dios antes de la fundación del mundo faltará a las bodas del Cordero. Por esto es que los labios de sus siervos declaran que sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para toda la eternidad, sin importar la ubicación del siervo en el globo terráqueo, en toda la extensión de la tierra, donde hayan siervos de Jehová, que su nombre sea alabado y que su nombre sea bendecido. Y hasta ahora hemos encontrado suficientes razones para alabar a Jehová. Pero nuestro salmo continúa y veamos qué más nos trae el Salmo 113 en el versículo 4. Dice de la siguiente manera. Déjeme compartirlo completo. Ahí estamos. Dios es excelso, dice excelso sobre todas las naciones, es Jehová sobre los cielos, su gloria. Recordémonos que el salmista está hablando de forma poética. Lo que está diciendo es, Dios es más grande que todas las naciones y su gloria es más alta que los límites de las alturas que conocemos. Referente a esta grandeza nos atestigua el emperador del imperio babilónico Nabucodonosor en su carta dirigida a su imperio, donde alaba la grandeza de Jehová. El registro de sus palabras se encuentran en el libro de Daniel, en el capítulo 4, el versículo 35, es donde nos vamos a enfocar, a pesar de que pues todo el contexto es la historia de Nabucodonosor. Dice de la siguiente forma, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él es tan grande que a su lado todos los habitantes de la tierra somos considerados como nada. Es por ello que su voluntad prevalece. En este sentido específico, el salmista continúa diciéndonos en el Salmo 113, del versículo 5 al versículo 6,
de la siguiente manera. Dice así, dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Estas palabras, como dijimos, son palabras poéticas. Estas palabras tienen la intención de exaltar la grandeza de Jehová. Y lo podríamos parafrasear de esta forma: Jehová es tan alto que en su grandeza sobrepasa nuestra imaginación. Cuando está sentado en su trono y vuelve a ver a la tierra, podría considerarse hasta como un acto de autohumillación por lo pequeño que nosotros somos. Iglesia, como siervos de Dios, somos llamados a alabarle. Aquellos que somos siervos de Jehová, somos llamados a bendecir su santo nombre, porque Él es excelso, Él es glorioso y Él es el único Dios que existe. Ahora, aquí es importante hacer un paréntesis. Tristemente, en la iglesia evangélica está de moda un movimiento que poco a poco, y sin que nos demos cuenta, nos está moviendo hacia la incredulidad. La expectativa de este movimiento es que deben haber pruebas de que Dios ha estado ahí. Pruebas que son, por ejemplo, llorar, o algunas de las llamadas manifestaciones del Espíritu Santo. Si estas cosas no están presentes, muchos llegan a asegurar que Dios no estuvo presente en el servicio de la iglesia. Pero esta distorsión es fácilmente entendible cuando, por ejemplo, entramos a YouTube a buscar música cristiana y de pronto aparecerá una lista de reproducción o una lista de canciones que se llamará a sí misma música cristiana para sentir la presencia de Dios. El nombre en sí mismo es una contradicción a la gracia y la soberanía de Dios. Dios se va a manifestar o permitir que su presencia se sienta según Él decida hacerlo por gracia. La mayoría de estas canciones repiten frases como me harás el milagro, me abres caminos, lo harás una vez más, estás obrando en mí. O, por ejemplo, se van a enfocar en cómo yo me siento sin Dios o cómo me hace sentir Dios en los momentos de adoración. Todas estas frases apelan a la nostalgia o apelan a nuestra necesidad. Claramente podrían llevarnos a llorar. Vamos a llorar realmente, van a salir lágrimas de nuestra cara, pero artificialmente. No porque el Espíritu Santo nos haya tocado necesariamente, puede ser que sí, pero no necesariamente. El problema de este tipo de alabanzas es que sujetan nuestra adoración en primer lugar a nuestro yo. Yo, lo que yo recibo, mi milagro, mi situación, mi respuesta. Y en segundo lugar, sujetan nuestra adoración a que Dios cumpla esas expectativas que yo estoy cantando. Para mí es importante remarcar tres cosas en este paréntesis. Jesús prometió lo siguiente en Mateo 18:20. Lo dice de esta manera. Dice, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús no puso como requisito que primero había que llorar o vivir alguna de las llamadas manifestaciones del Espíritu Santo para que entonces Él concediera su presencia. Él promete que estará ahí. Saltarse esa verdad es caminar hacia la incredulidad de la palabra de Dios. El decir es que Dios no está, no estuvo en el servicio porque no lo sentí, es literalmente negar la Biblia. En segundo lugar, en el servicio de la iglesia,
todo lo que se realiza dentro del servicio de la iglesia es con la intención de alabar, de agradar, de adorar únicamente a Dios. Solamente Él es el centro. Las canciones que se cantan no deberían de resaltar el yo, no deberían de resaltar a Dios en relación a si responde o no a mi necesidad. Y en tercer lugar, y de esto de hecho voy a hablar al salir de este paréntesis, Dios merece ser adorado por el simple hecho de ser Dios. Aunque mi milagro no ocurra, aunque el camino que yo quiero no se abra, aunque yo no sienta que Él está obrando en mí, Dios sigue siendo digno de alabanza. Y aquí se acaba este paréntesis. Y es muy bueno que nos dediquemos a hablar de lo siguiente. Jehová es adorado por el simple hecho de ser Dios. Así de claro se lo dijo a Israel a través del profeta Isaías en las siguientes citas. Miremos, por ejemplo, miremos Isaías 44 de 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Más adelante les dice en Isaías 45:5 lo siguiente. Hablando sobre este mismo tema, les dice: Yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Y aún añade y lo acentúa mucho más en el versículo 18 de este capítulo. Dice así, dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y aún lo acentúa en el versículo 21 cuando dice lo siguiente. Dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? ¿Quién lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. En su relación con Israel en el desierto, Dios ya les había enseñado estas verdades al pueblo y lo hizo de la siguiente manera. Dios les dijo, solamente yo soy Dios. Veamos, por ejemplo, como se lo dijo en Deuteronomio 4, el versículo 35. Dice así, dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y luego se lo repite en unos versículos más adelante, en el versículo 39, y dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro.
Y el final glorioso, vemos una declaración idéntica, solo que en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, que dice de la siguiente forma, uno de mis versículos favoritos en el Antiguo Testamento, dice: ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, no hay quien pueda librar de mi mano. De tal forma que Jehová es adorado porque es Dios. Su naturaleza de Dios merece ser adorado y alabado. Mire la potencia de estas palabras. Nadie puede librar de mi mano. No hay dioses conmigo. La vida y la muerte la decide Él. La salud y la enfermedad vienen de Él. Él merece ser adorado. Y sí, yo sé que para muchos escuchar esto puede ser complicado, pero por causa de su providencia, Él merece ser adorado. Él permite las cosas que ocurren en nuestra vida para nuestro bien y para su gloria. Ciertamente podemos alabarle por las maravillas y por los milagros que Él obra con sus manos a favor de nosotros. Jamás he dicho lo contrario. Pero nuestra adoración no debe limitarse a su obrar. Él es digno de alabanza. Él nos creó. Él merece toda la gloria, el honor y toda la alabanza. Él nos ha redimido en Cristo, por lo cual bendecimos su nombre desde ahora y para siempre. Él merece alabanza por toda su providencia en nuestra vida. Dios, eh, si Él, por ejemplo, decidiera el día de hoy dejarnos de dar todo lo que ya nos da, si Él detuviese su provisión y su bendición de sobre nosotros, Él aún es digno de ser alabado porque Él es Dios. Que nuestros labios siempre estén llenos de la alabanza de vida a su nombre. El Salmo 113 tiene un poquito más que enseñarnos. Eh, por ahorita, lo que hemos aprendido sobre la grandeza de Dios y su dignidad para recibir alabanza, hay que añadirle una cosa más, y es la relación que tiene este salmo con el Evangelio, puesto que todos los atributos de Dios se ponen de manifiesto en su obra redentora en la cruz del Calvario. Ahora, veamos lo que nos dice referente del Evangelio, este Salmo 113 en el versículos 7 al 9. Lo dice de la siguiente manera. Dice así: Él levanta del polvo al pobre, y el menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Se nos menciona cómo Dios obra en tres diferentes grupos de personas. En primer lugar, Dios levanta a los pobres, los cuales tienen por pertenencia, por su única posesión, el polvo. En segundo lugar, Dios levanta del muladar. El muladar es una de las formas en las que se le llamó a la fosa donde se acumulaba el estiércol de los baños. Entonces, dice este salmo que de ahí saca al menesteroso. Ahora, aunque las palabras son sinónimas, el menesteroso está más necesitado que el pobre. Ahora lo saca del estiércol para sentarlo junto a los príncipes de su pueblo. En tercer lugar, Dios hace ser madre a una mujer estéril
Para los tiempos en que se escribieron estas palabras, estas tres personas, estos tres grupos de personas, eran los extractos más eh, bajos de la sociedad, los más rechazados. La palabra la voy a ocupar con intención, era lo vil, lo menospreciado, lo que representaba solamente una carga, un problema, pero en el extracto más bajo es cierto que están los pobres, es cierto que están eh, los menesterosos, pero en el más bajo, para este tiempo, era la mujer estéril. Se encontraba en la parte más baja de toda la sociedad, es decir, la sociedad la rechazaba por no ser capaz de producir lo que por naturaleza debería. Esta mujer, al envejecer y enviudar, no habría nadie que se encargara de ella. Esto la convierte en el ser más desprotegido y despreciado de la época. Por esto era una total desgracia, la cual ella no podía hacer absolutamente nada para cambiarlo. Sin embargo, este salmo nos presenta que el gozo de la persona más desprotegida viene de la poderosa mano de Dios cambiando su realidad. Esta es la buena noticia manifestada en este salmo. Este es el evangelio declarado para los desesperanzados. Aún hay una esperanza y esa esperanza es en Jehová. Sabemos literalmente que esa esperanza traída por Jehová es nuestro Señor Jesucristo. La predicación del evangelio, también llamada las buenas noticias, está asociada a un acto de misericordia de parte de Dios y un acto de misericordia de parte del creyente que predica el Evangelio. La misericordia de Dios se mantiene intacta en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. En contraste, hoy en día hay mucha falsa misericordia y falso amor entre los cristianos que predican el Evangelio. Hay falso amor y falsa misericordia entre ellos, pero también hay falso amor y falsa misericordia para con el mundo. Esto ocurre porque hemos dejado que el mundo imponga su concepto de amor y de misericordia. Con estos conceptos, realmente lo que ha ocurrido es que se ha devaluado el valor genuino de la misericordia, de la gracia y del amor de Dios. A lo que me refiero es que nuestra cultura nos dice continuamente que si no estamos de acuerdo con lo que ellos hacen, entonces los odiamos. Y en las iglesias, eh, digamos, tratando de cristianizar este pensamiento, lo hacen bajo el lema de que no hay que juzgar. Voy a usar la cita bíblica que tenemos enfrente de nosotros para que hagamos una aplicación de lo que ocurre en este día. Está mal visto que mientras se presente el Evangelio le señale yo al pobre espiritual la pobreza espiritual que tiene, cómo esa pobreza espiritual le señala la necesidad que tiene de Jesús. Está mal visto hoy en día que yo le diga al menesteroso que necesita huir de ese apestoso muladar donde está, porque literalmente necesita que Jesús lo salve, lo rescate y lo saque de ese lugar. También está mal visto señalarle su futuro ruinoso a la estéril como un símbolo de su necesidad de Dios. En nuestra cultura de hoy en día estaría bien visto si se le dice, por ejemplo, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida, no se preocupe por el polvo porque realmente no está tan sucio, o no se preocupe por este muladar porque no huele tan mal, o aún está bastante joven como para preocuparse por su futuro, usted que es una mujer estéril.
Esto es un falso amor, es una falsa misericordia. Durante la historia de la iglesia siempre se ha asemejado la predicación del evangelio a un hombre que le dice a otro que va corriendo hacia el precipicio de la condenación eterna, pero que Jesús puede salvarle de su destino. Cuando el evangelio se predica en misericordia y en amor, le afirmamos al oyente: el polvo en el que vives es extremadamente sucio. El olor del muladar en el que estás es extremadamente nauseabundo. Tu futura viudez te traerá desolación, porque como dice el Salmo 7:1, dice de la siguiente forma, para que lo tengamos frente todos nosotros. Dice, perdón, es Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Literalmente, en el contexto del que estamos hablando, no tomará por limpio tu polvo, no tomará por olor grato tu muladar. Tendrás ese mal fin que tu condición te trae. Es por ello que realmente en la predicación del Evangelio, el polvo, el muladar o el futuro ruinoso son las muestras de que necesitas a Jesús. La buena noticia de parte de Dios es que Jesús fue enviado por Dios para sacarnos de ese lugar y para sentarnos con los príncipes de su pueblo. Por eso, el apóstol Juan lo sentencia de la siguiente forma en Juan 3:36. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está en este momento sobre él. Importante reflexionar que tenemos el mensaje ahí, tenemos el olor nauseabundo, lo detestable del polvo, la expectativa del mal futuro, y tenemos el mensaje de la salvación a través de Cristo. Hay una mala noticia implicada en las buenas nuevas. Algo que tal vez ya sabemos, pero estamos tan acostumbrados al polvo, estamos tan acostumbrados al olor nauseabundo de nuestro pecado, que se nos olvida o nos acomodamos a ello. La buena noticia es que Jesús puede sacarte de ese lugar. Hay una última realidad que quiero señalar de este salmo. Este salmo no enfatiza el deseo del pobre o del menesteroso o de la mujer estéril para cambiar su condición. No enfatiza el hecho de que ellos realizaran obras para cambiar su situación. Enfatiza la obra unilateral de Dios en favor de quienes no pueden salvarse a sí mismos. Tenemos justamente la contraparte, o más bien la corroboración de este versículo, sería más bien no contraparte, sino el versículo o la porción paralela eh, a estos tres versículos del Salmo 113, 7, 8 y 9. Dice de la siguiente forma en Primera de Corintios 1, del 26 al 31, dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos según la carne, eh, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloria a Dios por su maravillosa obra en favor nuestra, que nos sacó del polvo, nos sacó del muladar, convirtió a la estéril en madre, se le acabó su fin ruinoso. Gloria a Dios porque es una obra unilateral. Gloria a Dios porque lo hizo en favor de nosotros. Quisiera terminar haciendo un último énfasis en la última palabra de este salmo. De hecho, lo encontramos en la última palabra del último versículo del Salmo 113. Estamos hablando de 113, versículo 9. Dice de la siguiente forma. Dice así, ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Dice, él hace habitar en familia el estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. La palabra aleluya es una exclamación de júbilo en la liturgia judía. Esta palabra en sí mismo expresa alabanza a Dios. En el hebreo original, esta palabra está compuesta por dos: alabad, ajá. Ja es una forma diminutiva en la que Dios se refiere a sí mismo muchas veces cuando dirige profecía. Ahora, ¿por qué es importante? Porque aleluya significa alabad a Jehová. Este salmo termina de la misma forma que comienza. Así que, mis amados hermanos, amados siervos, consiervos y consiervas de Dios, alabad a Jehová, bendecid su nombre, aleluya. Señor, agradecemos infinitamente el privilegio que nos das de ser parte de tu pueblo. Te rogamos que abras nuestros ojos ante tu grandeza, Señor, y que abras nuestra boca para exaltar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Sea tu nombre bendito, Señor, por todo lo que tú has hecho y que sea bendito por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, para mí ha sido un gran honor el compartir este tiempo. Que el Señor les bendiga. Alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él asienta a la estéril como a madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones es Jehová,
y por encima de los cielos. Por encima de los cielos su gloria, quien como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra.